Durante los últimos 2 años he estado trabajando arduamente en desarrollar un proceso para reciclar impresiones 3D fallidas de manera económica. Y aunque he logrado avances importantes en ese tiempo, todavía queda mucho trabajo, investigación y experimentación por hacer. Especialmente ahora que el reciclaje de filamento en casa está a punto de volverse mucho más común. Así que en este video voy a abordar algunos de los desafíos persistentes que afectan a los sistemas de reciclaje de filamento caseros como el mío. Y quédate hasta el final porque de verdad creo que logré un gran avance que te ahorrará mucho tiempo y energía desperdiciada si decides reciclar tu propio filamento. Vamos a ello. La primera categoría de problemas que quiero resolver involucra trabajo manual. Ahora, no me malinterpretes, sí creo que el valor de salvar este material del vertedero supera por mucho el valor monetario del producto final. Pero al mismo tiempo, es difícil negar a los críticos que señalan que solo mi trabajo, sin mencionar el costo de energía, hacen que todo este ejercicio sea una pérdida neta. Así que nuestra primera tarea es averiguar cómo podemos reducir la cantidad de trabajo manual que implica reciclar cada carrete. Pero antes de hacer eso, déjenme darles un repaso rápido del proceso tal como está hoy en día. Entonces, primero comenzamos descomponiendo las impresiones fallidas en pedazos manejables que puedan caber en mi trituradora. En segundo lugar, lo trituramos en la trituradora, la cual, afortunadamente, ya he optimizado y mejorado a lo largo de los últimos videos de esta serie, hasta el punto en que ya casi no necesita que yo la supervise. En tercer lugar, tenemos que tamizar el material para eliminar cualquier pedazo grande que pueda atascar el tornillo del extrusor. En cuarto lugar, usamos un imán para quitar manualmente cualquier viruta o fragmento de metal del material. A partir de ahí, lo llevamos al microondas, que uso para secar el material de manera rápida y efectiva. Y finalmente, después de todo eso, estamos listos para extruir el material en la extrusora ArtMate Mark 30. Ahora, si mi material reciclado es lo suficientemente uniforme y limpio, puede funcionar prácticamente sin supervisión, y solo necesito rellenarlo cada hora más o menos. Y si eso se convierte en un cuello de botella, ya diseñé una tolva mucho más grande en Onshape que debería permitirme cargar unos 3 kilos de material reciclado a la vez. Por ahora, sin embargo, la boquilla del extrusor se atasca cada 100 metros más o menos, y de todas formas tengo que ir y destaparla con bastante regularidad. Así que la tolva no es el cuello de botella. En cualquier caso, cuando todo esto esté hecho, con algo de suerte, nos quedaremos con filamento de calidad aceptable, pero vamos a llegar a eso más adelante. Así como yo lo veo, hay algunos lugares que absorben la mayor parte de mi tiempo y atención y vamos a atacar cada uno de esos uno por uno. La primera área que podemos optimizar tiene que ver con el tamizado. Aunque es muy satisfactorio sentarse ahí y tamizar el material manualmente, tampoco es un gran uso de mi tiempo. Ahora, afortunadamente para mí, Leja Diseño Tanks ha desarrollado su propia máquina de tamizado, que no solo automatiza el tamizado en sí, sino que también utiliza un imán increíblemente fuerte para encargarse de la parte de eliminación de residuos al mismo tiempo. Ahora, como pueden ver, fui y armé todo esto, pero como siempre me pasa en este canal, logré pedir la pieza equivocada para uno de los componentes electrónicos críticos. Así que no podré hacer que esto funcione a tiempo para que este video salga al aire, pero después de ver los videos de Cristóbal, estoy bastante seguro de que esta máquina se encargará de todo el tamizado y la eliminación de residuos tan bien o mejor que yo, sin requerir ninguna supervisión. Así que vamos a marcar esto como completado y pasemos a nuestra siguiente tarea que consume tiempo, que es secar el material reciclado. Como te puedes imaginar, el plástico que ha estado en el estudio durante meses o incluso años tiende a absorber bastante humedad del aire, especialmente si se almacena como material reciclado. Por esa razón, es importante secar el material reciclado antes de extruirlo o terminarás con filamento lleno de marcas y débil. Al menos yo creo que es importante. Pero como sea que lo hagas, ya sea en pequeños lotes en un microondas o en lotes más grandes en algún tipo de horno deshidratador, el secado toma mucho tiempo. Y eso me hizo pensar, ¿y si pudiéramos evitar el secado por completo? Así que aquí está el asunto. Secar el filamento implica calentarlo para que la humedad se escape como vapor, ¿verdad? Y cuando imprimimos con filamento húmedo, en realidad podemos ver y escuchar cómo la humedad sale del filamento. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de secar el filamento, simplemente lo extruyéramos y dejáramos que el calor del extrusor eliminara la humedad? Claro, esto agregaría un paso extra para reemplazar el que acabamos de eliminar, pero ese paso se puede configurar para que requiera casi nada de mi tiempo o atención.
Además, este paso extra podría valer mucho la pena si resulta en un aumento proporcional en la calidad y confiabilidad del filamento. Lo que nos lleva al siguiente conjunto de optimizaciones y mejoras: calidad y consistencia. Ahora, no me malinterpretes. Si consideras de dónde empezó este material, obtengo un filamento bastante bueno e incluso algunas impresiones 3D de alta calidad con él. A veces, si uso una boquilla de 0.6 milímetros, pero hay un problema principal que hace imposible usar este filamento como un reemplazo directo del material virgen: bultos e irregularidades. Aunque una mejor trituración, tamizado y aislamiento de plásticos dudosos han hecho que esto sea mucho menos problemático. La realidad es que, con un proceso como este, si metes basura, obtienes basura. Y desafortunadamente, simplemente no es realista ni práctico para mí almacenar mi material triturado o mis impresiones 3D fallidas en recipientes herméticos, lejos del polvo y la suciedad normales de mi taller. Además, aunque lo hiciera, es inevitable que alguna partícula o línea de purga de PETG o ABS termine mezclándose y cause problemas. De hecho, diré que mi material triturado está tan contaminado que en realidad tuve que dejar de usar el filtro de fusión que viene con el ArtMate y simplemente usarlo tal cual. En realidad, eso no me molesta tanto porque personalmente estoy contento usando solo boquillas de 0.6 o incluso 0.8 con mi filamento reciclado. Pero lo que sí me molesta es cuando las impresiones completas fallan porque el filamento simplemente no puede entrar en el extrusor. Así que imagina mi emoción cuando vi otro video corto en YouTube de Leja Diseño, y en él demuestra cómo creó una serie de matrices usando boquillas de impresora 3D de repuesto. Al pasar el filamento por un orificio cada vez más pequeño, logra eliminar cualquier irregularidad, obteniendo un filamento que puede imprimir con confianza. Así que para probar esto por mí mismo, tomé un puñado de las boquillas de acero endurecido extra afiladas de mi impresora de banda IDEA Former IR3P2 y me puse a trabajar. Desafortunadamente, no tengo un torno ni brocas de tungsteno que sean tan precisas como los tamaños de 2.1 y 1.9 milímetros, así que tuve que ser creativo. Me senté con Gemini, Nekera Cam y mi Carvera Air CNC y encontré una manera de mecanizar esos agujeros súper precisos en 3 boquillas diferentes. Una de 2.1 milímetros, una de 1.9 milímetros y una de 1.75 milímetros. Esto implicó crear una plantilla de aluminio roscada para sujetar las boquillas, luego alinear manualmente la broca y usar una pequeña y heroica fresa de carburo de tungsteno de 1 milímetro. Pero para mi total sorpresa y absoluto orgullo, en realidad funcionó. Y aunque las boquillas no eran perfectas, estaban bien para una prueba de concepto. Así que después empecé a modelar diferentes formas de integrar esas boquillas en mi flujo de trabajo. Claro, Cristóbal fue lo suficientemente amable como para enviarme sus archivos STEP de su plantilla para sostenerlas, así que pude jugar con ellos y adaptarlos a mis propias necesidades. Pero toda la idea de este video es optimizar el flujo de trabajo para reducir el número de pasos y el trabajo necesario para que el reciclaje de filamento sea una realidad práctica. Así que, inicialmente, intenté integrar estas boquillas en el Bue Spooler, el rebobinador de filamento, que probablemente usaré para rebobinar el filamento reciclado de todas formas. Ahora, vamos a ver cómo funciona realmente este equipo de extracción de troqueles. ¿De acuerdo? Veamos qué tenemos. Realmente puse algo de esfuerzo. Intentemos esto de nuevo. Ese es uno grande. Estamos quitando mucho material, pero eso es progreso, sin rodillo. Ah, está bien. Eso no es. Sigamos adelante. Intentemos con algo de impulso. Está realmente difícil. Parece que es mucha fuerza. Muy bien. Vamos a hacerlo sin miedo, a ver qué pasa. Creo que la velocidad va a ser la clave aquí. Muy bien, allá vamos. Bien, tienes que moverte rápido. Muy bien, me quedé atascado. Velocidad. Esa es la clave. Si no te mueves rápido, te atoras. De hecho, eso funcionó un poco en pequeñas cantidades. Pero veamos si realmente podemos imprimir mejor este material. Bueno, por un lado, ese fue un experimento sumamente prometedor. Como pueden ver en esta hermosa impresión 3D, el filamento que logré pasar por este dispositivo es de los mejores que he reciclado.
Quiero decir, solo miren lo consistente que fue la extrusión. Por otro lado, este proyecto va en contra de nuestros otros objetivos, en el sentido de que requiere mucho trabajo manual. Primero que nada, por ahora, con la forma en que está configurado, tendrías que estar ahí parado sosteniendo el taladro y monitoreando todo mientras jalas el filamento. En segundo lugar, incluso si lo hicieras un proceso automático, por ejemplo, agregando un motor con engranajes o adaptando el taladro para que funcione solo, todavía no es lo suficientemente confiable como para simplemente dejarlo funcionando y olvidarte de él. El filamento se rompe constantemente si los bultos son lo suficientemente grandes. Y cada vez que pasa, es un verdadero dolor de cabeza volver a enhebrarlo por las 3 boquillas, sujetarlo al carrete, ponerlo en marcha, etc. Dicho esto, todavía creo que esto es muy prometedor para salvar filamento reciclado que tiene algún bulto ocasional. Y con algunos ajustes, optimizaciones y mejoras, esto podría ser la salvación que hemos estado buscando. Pero en su forma actual, simplemente no es lo suficientemente confiable ni automático, al menos no para mí. Así que por ahora, intentemos otra cosa que tal vez sí lo sea. Lo que me lleva de vuelta a esa idea que mencioné antes sobre simplemente extruir el filamento en lugar de secarlo. Ahora, imagina si pudiéramos matar 2 pájaros de un tiro con esa misma solución. En otras palabras, ¿qué tal si dejamos que una extrusión inicial seque nuestro filamento y reduzca las irregularidades de un solo golpe? Estoy hablando, por supuesto, de peletizar y reextruir. Y créanlo o no, esto es una práctica estándar, no solo en la industria del reciclaje, sino en la industria del plástico en general. Después de todo, hay una razón por la que compras plásticos en forma de pellets. La pelletización permite a un fabricante lograr uniformidad incluso al mezclar aditivos, plastificantes o modificadores. Ahora, sé esto porque recientemente le pregunté a Rodolfo de Reciclaje de Telas cómo es que pueden crear un filamento tan increíblemente uniforme y hermoso a partir de material 100% reciclado. Y el secreto, además de, ya sabes, esas cosas aburridas como procesos rigurosos de clasificación y manufactura, se reduce a la extrusión y la pelletización. Pero seguro te estás preguntando, ¿qué pasa con la resistencia? Después de todo, ¿no pierden los polímeros algo de su resistencia cada vez que se extruyen? Bueno, para eso tengo algunas respuestas. Primero, el PLA, incluso el PLA reciclado, ya es mucho más resistente de lo que necesitamos para la mayoría de las aplicaciones en las que usarías PLA o especialmente un material reciclado. En segundo lugar, en realidad se ha realizado mucha investigación sobre esto en varias universidades. Ahora, en términos generales, los peores resultados que pude encontrar provienen de un estudio de 2024. Un estudio de la Universidad Politécnica de Timișoara encontró una reducción del 28% en la resistencia a la tracción, después de 5 ciclos completos de impresión, triturado y reextrusión. Nosotros solo estamos agregando la mitad de un ciclo, así que creo que estaremos bien. Y francamente, valdrá la pena ese sacrificio si hace que este filamento sea realmente utilizable y lo suficientemente confiable para proyectos grandes de impresión 3D. Solo hay un problema. ¿No agrega más trabajo? Bueno, saluda a mi pequeño amigo. Esto, chicos y chicas, es la granuladora ArtMai, una bestia de máquina en su mayoría impresa en 3D que puede convertir 1 kilo de filamento en estos gránulos de tamaño perfecto en cuestión de minutos. Simplemente conecta tu taladro, aprieta el gatillo del taladro y ponte tus audífonos con cancelación de ruido favoritos. Esa parte es importante. Aquí está la razón. Pero la pregunta es, ¿será este filamento ahora lo suficientemente consistente como para imprimir de manera confiable? ¿O todos los atajos que estamos tomando, como saltarnos por completo el proceso de secado, nos van a salir caros después? Para probarlo, extendí una bobina para soportar 3 kilos, cargué un montón de material reciclado crudo y bajé mis expectativas. Pero, para mi sorpresa, el filamento que salió era bueno, realmente bueno. Estamos hablando de 180 metros de filamento casi perfecto antes de que el extrusor siquiera se atascara. Ojalá pudiera decirte por qué cuando quiero imprimir filamento chatarra solo para hacer pellets sale hermoso. Pero en el pasado, cuando he intentado imprimir el material bueno, sale más lleno de bultos que mis mejillas durante la pubertad. Es posible que el material en la parte superior de la pila estuviera recién triturado desde que mejoré y reconstruí la trituradora, lo que llevó a menos impurezas y menos humedad. También es posible que después de 2 años completos de optimizaciones y aprendizajes, simplemente haya mejorado mis procesos de triturado, tamizado y extrusión. Realmente quiero creer que es eso, pero sinceramente no lo sé.
Así que simplemente seguí extruyendo y extruyendo y extruyendo hasta que tuve suficiente filamento para ser peletizado. Luego cargué la primera bobina y la dejé funcionar. Pero mientras estaba peletizando todo este filamento recién extruido, había algo que realmente me molestaba, un pensamiento que simplemente no podía quitarme de la cabeza. Mientras veía el filamento entrar en el peletizador, me quedó claro que algo así como el 99.8% era lo suficientemente bueno para imprimir. En otras palabras, había un pequeño bultito de 2 milímetros cada 10 metros más o menos, a veces incluso con menos frecuencia. Así que realmente sentí que era una verdadera lástima dedicar tiempo extra, mano de obra y costos de energía a reextruir toda la bobina cuando la mayor parte estaba perfectamente bien. Ahora, esa idea plantó una semilla en mi mente que más tarde se convertiría en un gran avance. Pero primero era momento de intentar reextruir estos gránulos para ver si este proceso podría ser la solución a todos nuestros problemas. Ahora, cuando mencioné que iba a experimentar con este proceso de doble extrusión, David de Artmay en realidad me recomendó que cambiara al tornillo de baja compresión para filamento granulado. Pero sinceramente, ese es todo un proceso que, siendo realista, no estoy dispuesto a hacer regularmente como parte de este flujo de trabajo. Así que simplemente vamos a tener que intentar hacer que esto funcione con el tornillo de alta compresión que normalmente uso. Ahora, probablemente no sea una gran sorpresa, pero debido al comportamiento y perfil diferente del plástico reextrusionado, sí tomó bastante ajustar para obtener un diámetro más aceptable. Específicamente, sí tuve que reducir bastante la temperatura hasta 170 grados Celsius, lo cual realmente espero que no sea un reflejo de que los polímeros se estén degradando. Al final, todavía terminé con filamento subdimensionado que promediaba alrededor de 1.65 milímetros, pero prefiero mucho más que sea subdimensionado y aumentar el multiplicador de extrusión en la impresora que tenerlo sobredimensionado y atascar el extrusor. Pero aún así, el filamento no era perfecto. O sea, claro, pasamos de tener una burbuja cada 10 metros más o menos a una cada 50 metros aproximadamente. Pero solo se necesita una de esas burbujas para arruinar toda una impresión, lo que significa que este filamento todavía no es lo suficientemente confiable para usarse en el mundo real. Lo que me lleva de vuelta a esa semilla de una idea que se plantó antes. La idea de que, ¿y si en vez de tratar de arreglar los bultos, simplemente evitamos el problema por completo? Ahora, no sé ustedes, pero a mí me siguen saliendo un montón de estos videos cortos de YouTube de esta empresa, Infinity Flow. Básicamente, ellos crearon un producto para granjas de impresión que detecta cuando se acaba tu filamento y luego alimenta otra bobina a la impresora sin interrupciones. Pero, a diferencia de una AMS, la impresora realmente no necesita saber lo que está pasando, ni tener un cortador de filamento, ni nada de eso para que esto funcione. Infinity Flow simplemente alimenta el filamento y la impresora sigue funcionando sin darse cuenta de nada. Además, recientemente han estado mostrando un cortador de filamento en línea que utiliza física simple para cortar automáticamente el filamento cuando una curva o un pedazo de cinta lo atasca. Ahora, al parecer, esto está basado en un diseño libre y de código abierto de Hackman en MakerWorld. Así que esto es lo que estoy pensando. ¿Y si en lugar de depender de una detección de atascos poco confiable en la impresora 3D y luego descargar y recargar manualmente la impresora, simplemente instalamos un cortador para cortar la sección irregular antes de que cause un atasco? A partir de ahí, y esta es la parte importante, podríamos usar algo como el Infinity Flow, o simplemente cualquier AMS con funcionalidad de carrete infinito. O el próximo alimentador Panda Bamboo de BQ para simplemente cargar automáticamente otro carrete de filamento reciclado sin ningún problema. Ahora, en el lado positivo, esto podría funcionar teóricamente en cualquier impresora sin necesidad de modificarla, y resuelve el problema de confiabilidad. En el lado negativo, puede volverse un poco caro, al menos si seguimos la ruta de Infinity Flow. Pero considerando que millones de personas, incluyéndome a mí, ya tenemos impresoras 3D con un AMS, podría ser simplemente la mejor manera de avanzar. Así que para probarlo, imprimí uno de estos diseños HAFC, pasé unos minutos armándolo con quizá $6 de piezas de AliExpress que ya tenía en el estudio y lo probé. Ok chicos, ya regresé. Miren esto, acabo de construir esta cosa. Son como unas cuantas piezas que cuestan unos pocos dólares, ¿ok? Me tomó como 20 minutos armarlo. Aquí tenemos algo de filamento. Muy bien, vamos a ver si podemos encontrar un bulto solo para demostrar.
Ahora, para que realmente funcione bien, tendría que maquinar esta pieza para que esto se convierta en el tope. Así que necesito que este agujero sea exactamente de 1.75 o lo que la impresora pueda soportar. Ahora, vamos a buscar un bulto. Dios mío, estoy muy emocionado por esto. Espera. ¿Ves a lo que me refiero? Como este filamento es 99.9%, bueno, realmente tienes que ponerte a buscar un bulto. Muy bien, aquí hay un gran bulto, así que alimentas esto y aparece un bulto. Corta el filamento perfectamente limpio con poca fuerza, lo suelta. Ahora imagina que tienes un par de estos, ¿ok? Y luego solo ibas de un lado a otro y la impresora seguía funcionando. ¿Eso es un fastidio? Sí. Pero imagina si solo tuviéramos el sistema Infinity Flow ahí y simplemente fuera de un lado a otro, de un lado a otro. Y tal vez podrías arreglarlo para que emita un pitido. Y entonces todo lo que tienes que hacer, todo lo que tengo que hacer es sacar eso, cortarlo, cargarlo y luego podemos usar esto. Ahora podrías usar este filamento en cualquier impresora que tenga un AMS y solo cargarlo. Pero estoy tan emocionado. Bien, vamos a probarlo en una impresora. Bien, así que fue un primer intento muy prometedor. Probé esto en una Prusa Core uno solo porque era la única impresora que tenía una boquilla de 0.6 milímetros en ese momento. Y esto funciona perfectamente. Aunque todavía no he creado una matriz adecuada de 1.75 milímetros, la geometría interna del acoplador Bowdoin ya funciona como un filtro bastante bueno. Corta el filamento al primer signo de cualquier bulto y la impresora se pausa cuando se acaba el filamento. No le prestes atención a esta falla de impresión. La boquilla de la impresora todavía se atascó, pero como mencioné antes, en realidad no me importa si solo podemos usar mi filamento reciclado en una boquilla de 0.8 milímetros, así que no es gran cosa. Pero ¿qué les parece si seguimos adelante e imprimimos más de estas cosas y probamos la configuración en una impresora con función de carrete infinito? Muy bien, ya regresé. Han pasado unos días y he estado experimentando mucho. Así que, primero que nada, la idea del cortador es realmente muy prometedora. He podido imprimir de manera confiable cosas muy grandes con filamento reciclado, solo confiando en la detección de agotamiento de filamento y en este aparato. Ahora, a veces sí da falsos positivos, así que estoy probando algunas soluciones potenciales. Y también hablé con Hackman 3D y él está a punto de lanzar una versión 2 de esto que debería estar disponible para cuando ustedes vean este video. Además, también está trabajando en arreglar y agregar un umbral de corte ajustable en la versión 3, así que eso está muy bien. Ahora, el único problema es que, tal como está ahora, usar esto en una AMS es básicamente un fracaso. Por un lado, el ángulo crea fricción, lo que hace que los falsos positivos sean aún peores. En segundo lugar, todas mis impresoras con AMS están configuradas para intentar descargar el filamento cada vez que hay una ruptura, en lugar de imprimir hasta que se termine. Así que o necesito ajustar los macros y comportamientos en mi Box Turtle Voron, o simplemente necesito conseguir ese Infinity Flow bastante caro o el próximo alimentador de bambú de Big Tree Tech. Creo que cualquiera de esos probablemente podrá resolver mi problema simplemente alimentando el filamento sin interrupciones. Aún así, tal vez estoy siendo demasiado optimista aquí, pero tengo bastante esperanza de que esto podría ser una parte central de la solución a mi problema. Entonces, después de aproximadamente una semana de pruebas y ajustes, ¿dónde estamos ahora? Bueno, llevo demasiado tiempo en esto y me he llevado demasiadas decepciones como para hacer una declaración general diciendo que ya lo resolví todo y que todos los problemas están solucionados. En última instancia, el flujo de trabajo final probablemente será una combinación de estas diferentes optimizaciones y trucos. Pero aún así, siento que hemos aprendido mucho en este video y hemos implementado algunas optimizaciones de flujo de trabajo que realmente ahorran tiempo. Además, hemos establecido algunos próximos pasos muy claros para que yo mismo o algunos de ustedes en la comunidad puedan continuar desde aquí. Y ese es un resultado bastante fantástico para la ciencia ciudadana como esta. Ahora, una posible vía es seguir experimentando con toda la idea del dado para afeitar. David de ArtMay compartió esta foto de uno de sus clientes que ha añadido muchos más dados con una reducción mucho más gradual hasta 1.75 milímetros. Y estoy bastante seguro de que eso va a funcionar mucho mejor.
Pero también podría ser interesante explorar la idea de poner un viejo husillo CNC o algo así ahí, con un juego de engranajes para aumentar el torque, reducir la velocidad y eliminar la necesidad de que una persona esté ahí sosteniendo un taladro. Pero honestamente, más que eso, en realidad estoy muy emocionado por la segunda oportunidad, que es la idea de usar tecnología inteligente de impresión 3D para simplemente prevenir este tipo de atascos en lugar de tratar de solucionarlos. Como probablemente ya te diste cuenta, yo y muchas otras personas que tenemos estas máquinas ya hemos invertido mucho tiempo tratando de arreglar este tipo de extrusiones imperfectas. Y si podemos simplemente hacer que esto deje de ser un problema para las impresoras 3D en el futuro, entonces eso va a ser mucho más conveniente que agregar todo tipo de pasos adicionales al proceso de reciclaje. No quiero exagerar, pero esto fue un gran avance para mí, y no puedo dejar de pensar en ese aforismo. El problema no es el problema, es tu enfoque hacia el problema. En este punto he pasado años de mi vida tratando de crear el filamento reciclado perfecto. Y, irónicamente, la mejor solución podría ser simplemente evitar el problema por completo. ¿Por qué no puede ser esa la solución a todos mis problemas? En tercer lugar, sí creo que voy a seguir experimentando con todo este proceso de repelletización. Podría sentirme diferente si estuviera optimizando para la resistencia del filamento o el ahorro de costos, en lugar de la confiabilidad y minimizar mi esfuerzo. Pero para mí, creo que al final valdrá la pena si me hace depender menos de la solución del cortador de filamento y requiere menos intervenciones mías al momento de imprimir el filamento. Quiero decir, claro, el filamento resultante todavía no es perfecto, y desde el punto de vista energético es ineficiente hacer esto. Pero el 99% del tiempo que estoy en el estudio, tanto el extrusor como el peletizador solo están aquí sin hacer nada. Y casi no requiere atención ni energía de mi parte encenderlos cada mañana cuando llego al estudio. Al hacerlo, puedo convertir gradualmente todo mi contenedor de material reciclado en gránulos hermosos, perfectos y uniformes. Gránulos que puedo usar para todo tipo de proyectos interesantes en el futuro. Lo que me lleva a la última categoría de exploración continua que me emociona para futuros videos. Actualmente estoy en pláticas con Creality para probar sus productos de reciclaje M1 y R1. Y tengo mucha curiosidad por ver si su solución ofrece un resultado más o menos consistente que el de ArtMay, tanto con Regrind como con mis pellets. Además, también estoy en pláticas con la gente de Plasticpreneur, quienes tienen un nuevo producto emocionante que está por salir. Eso podría ser una forma mucho más eficiente de usar mi Regrind, incluyendo los muchos kilos de material irremediablemente contaminado que simplemente nunca volverán a convertirse en filamento. No sé si puedo hablar de eso, pero asegúrate de estar suscrito si eso te parece interesante. Y quién sabe, tal vez tengamos la oportunidad de jugar con algunos extrusores de pellets y con impresoras 3D de extrusor de pellets en un futuro muy cercano. De una u otra manera, tenemos más que suficiente trabajo por delante para un par de videos más en esta serie. Y realmente disfruto mucho hacer estas cosas. Así que si te interesa esto y has disfrutado este video, asegúrate de suscribirte. Además, si te has perdido alguno de los 7 videos que ya he hecho documentando el viaje hasta este punto y lo que he aprendido, voy a dejar el enlace a la lista de reproducción con todos esos videos justo aquí. Ha sido un viaje bastante increíble e interesante. De todos modos, eso es todo por esta semana, pero los veré a todos en The Next Layer.